Cuando hace unas semanas hablábamos en la reunión de la gestora sobre el 14 de abril, teníamos alguna duda sobre cómo organizar y qué organizar, por la coincidencia de este día en medio del puente festivo y de las vacaciones para mucha gente. Y dándole vueltas, acabamos planteando este acto. Y planteando este acto como una manera de poner nuestra historia sobre la mesa y de reivindicarla, porque como decía la María, tenemos que tener en el recuerdo a los hombres y mujeres que hicieron posible que el testimonio, el mensaje, los principios y valores que defienden los socialistas hayan pasado a lo largo de la historia de unos a otros como eslabones de una cadena en la que nosotros no somos más que una parte más, un eslabón más que tiene que dar el relevo al eslabón siguiente, al que representan los jóvenes que están hoy aquí y a los que vengan en el futuro a continuar, a evolucionar, a adaptar las ideas de las y los socialistas. Y queríamos hacerlo aquí, en este espacio, donde reposa el legado de nuestra historia, el de dos personas, Eduardo y Teresa, que simbolizan ese partido socialista que nace hace 125 años en Gijón y que es el germen de lo que es el socialismo asturiano que tenemos hoy, que es el germen del crecimiento de los socialistas en Asturias y de la difusión de las ideas socialistas en nuestra región para conseguir la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de la época y para conseguir los derechos que en aquel momento no se tenían. Porque son los que reflejan o representan la defensa de la libertad y la democracia en un momento en que ser socialista y defender las ideas socialistas era motivo suficiente de persecución, era motivo suficiente para entrar en prisión o para tener que huir al exilio porque eran perseguidos por el gobierno de la época. Era un momento en el que los socialistas no eran republicanos, en el que los socialistas no querían unirse a los republicanos porque consideraban que esos republicanos representaban los mismos valores y defendían las mismas ideas que la monarquía de la época. Pero ese socialismo evolucionó y evolucionó para unirse a los republicanos y para defender la república al darse cuenta que era la única vía, la única alternativa que permitía defender con libertad las ideas socialistas y hacer que esos valores y principios de igualdad, de fraternidad que defendían ya los revolucionarios franceses del siglo XVIII se pusieran en práctica en la España de la época. Esos socialistas que defendieron la República, que defendieron la libertad y la democracia que representaba el régimen republicano frente al golpe del 36 y que tuvieron que pagar en muchas ocasiones con su vida esa lucha por la libertad, que la pagaron entonces durante la guerra, que la pagaron después con la represión y que en muchos casos la fueron a pagar por Europa, defendiendo la misma libertad, luchando contra el fascismo que ocupaba e invadía buena parte del continente. Hace 5 años, creo recordar, tuve la ocasión de presenciar un acto de homenaje a los republicanos españoles delante del Ayuntamiento de París. Era un acto de reconocimiento y de agradecimiento a esos republicanos, en muchos casos socialistas, que habían luchado con las tropas de la resistencia francesa y los aliados para liberar Francia y París y para defender esa libertad y esa democracia que queremos honrar en el acto de hoy. Pues esos valores, los que tienen que ver con la lucha por la libertad y la democracia, los representan las personas cuyas biografías se leyeron con antelación. No son los únicos, son solo una parte de todos los hombres y mujeres que simbolizan esa lucha y ese compromiso que hoy representáis vosotros y vosotras y que representan otras muchas personas que creen en el proyecto socialista y que creen que el proyecto socialista que representa el PSOE es la única alternativa para mejorar las condiciones de vida, para cambiar la vida de esta sociedad. Y entonces, como hoy, o hoy como entonces, hay algunos elementos que creo que siguen siendo plenamente vigentes. Y para honrarlos y para recordar la vigencia de esos valores, el de figuras como el de Agustín, desconocido para la mayoría de los jóvenes y para una parte de mi generación, que representaron el paso desde la dictadura, la constitución, la reconstitución del socialismo asturiano y su adaptación y modernización para poder ser lo que es hoy la mayor fuerza política de esta región y la que tiene más presencia en el territorio. Desde la reivindicación de figuras como la suya o como la de Marcelo, quería recordar a dos personas, a dos compañeros, uno asturiano y otro no, pero que tienen que ver con el socialismo de esa época de la República. Por un lado, las máximas socialistas de Largo Caballero. No voy a leerlas todas porque eran 14, pero sí
resumirlas en 3 cuestiones que hoy seguirían siendo plenamente vigentes y nos ayudarían a pensar en nuestro futuro. Lo primero, que no somos infalibles, que cometemos errores y que los hay que reconocer para poder corregirlos y poder avanzar. Que respetemos y como máxima a nuestros compañeros y compañeras y que seamos tolerantes con el criterio ajeno. Que meditemos y reflexionemos antes de actuar y no defendamos nuestras ideas a base de injurias, calumnias ni ofensas al adversario. Largo Caballero decía muchas más cosas, pero yo quería sintetizarlas en estas 3, porque estas 3 tienen que ver con lo que somos, con lo que fuimos, pero también con unos elementos que creo que son básicos para seguir teniendo futuro y para seguir representando a la sociedad que nos vota cada vez que nos presentamos a unas elecciones. Y acabar con una frase de Indalecio Prieto, asturiano. Indalecio pronunció una frase que decía: ¿acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias que quizás fueran fundamentales y medir las divergencias probablemente secundarias, a fin de apreciar si éstas valían la pena de ventilar en el campo de batalla? La confrontación de ideologías que no se hizo antes debe hacerse ahora, porque es necesario un esfuerzo generoso en busca de puntos de concordia que hagan posible la convivencia, tratándonos como hermanos y no peleando como hienas. Pues por ellos y por ellas, por los que yacen en este cementerio, por los que yacen en muchos campos de España, por su memoria y por su legado, por la libertad y por la democracia, por eso estamos aquí y por eso os agradecemos mucho vuestra presencia. Y para acabar, vamos a poner la Internacional, porque es la canción, el himno que nos une a los socialistas y a las socialistas en defensa de esos valores.